Buenos días, señor. Soy Marlene Segualing, la Universidad de Buenos Aires, más de un siglo de antigüedad. Es la más grande y prestigiosa del país. Ha sido un actor clave en el desarrollo cultural, científico y académico de Argentina. Ubicada entre las primeras nivel local entre las 5 primeras nivel latinoamericano, es reconocida fuera del país por la excelencia de sus egresados, la calidad de docentes investigadores. Argentina se enorgullece de contar con varios premios Nobel, 4 de los cuales se graduaron. Enseñaron en la UBA Dr. Bernardo Husay, Premio Nobel de Medicina, profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, Dr. Luis Federico Lourer, Premio Nobel de Química, profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, Dr. Cesar Milstein, Premio Nobel de Medicina in profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, Dr. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz in profesor de la Facultad de Derecho y rector de la UBA. La UBA consta de 13 facultades, escuelas, docenas de institutos de investigación y 2 escuelas secundarias que ofrecen más de 100 carreras de pregrado. Hay un personal docente de 30 profesores y aproximadamente estudiantes. El 30% de la investigación científica en Argentina se realiza en la UBA. Los estudios universitarios estándar tienen una duración aproximada de 5 años. La UBA también ofrece varios programas de posgrado, maestrías, doctorados y cursos de especialización. Soy Hinami F. Oclaret, por grados en la Universidad de Buenos Aires. Obtengo título de posgrados en la UBA. A continuación encontrará una lista completa de los títulos de posgrado que se ofrecen en la Universidad de Buenos Aires. Para ver los grados que se ofrecen en la Universidad de Buenos Aires, seleccione una escuela. Cursos de especializaciones maestras, especialización en bromatología y tecnología de alimentos, maestra en biología molecular, especialización en ciencias químicas y del medio ambiente, maestras en biotecnología, especializaciones en minería de datos y descubrimiento de conocimiento, maestra en bromatología y tecnología de alimentos, especialización en geología mineral, maestra ciencias ambientales, especializaciones en higiene, seguridad industrial, maestras en estadística, matemática, especialización en políticas y gestión de la ciencia y la tecnología, maestra en minería de datos y descubrimiento de conocimiento, especializaciones en estadística, maestra en física médica, maestra en meteorología, arajería, maestra en políticas y gestión de la
Ciencia y la Tecnología Maestra en Salud Pública.